Amazonas en la tecnología. Gracias y muchas gracias a todos los que pues, nos están acompañando. La verdad muy contenta de compartir con ustedes este espacio y muy feliz además de hacer parte justamente de esta iniciativa de Amazonas en la tecnología. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a hablar de ciudades inteligentes y de equidad, de manera que voy a empezar a proyectarles. Muy bien, entonces como mencionaba en el día de hoy, básicamente vamos a hablar pues, en particular a mí dos conceptos que me apasionan muchísimo, que son el concepto de equidad y el concepto pues, de ciudades inteligentes. Efectivamente, como Gloriana mencionaba inicialmente en la presentación, pues he tenido la oportunidad de desempeñarme pues en diferentes espacios a lo largo del tiempo, desde mi carrera base como psicóloga y luego pues irme desarrollando en diferentes espacios tecnológicos, en lo cual ha hecho que esa mezcla o ese amalgamiento de esas dos disciplinas hagan que definitivamente el concepto de ciudades inteligentes o ciudades o territorios inteligentes definitivamente sea bien interesante para mí y pues sea un producto pues por supuesto de un ejercicio de estudio y de reflexión que me permita compartir hoy con ustedes. Em, Hoy básicamente vamos a hablar pues de los tópicos relacionados con el concepto de equidad, ciudades inteligentes, un poco de transformación digital de las 5Ds, los requisitos, 8 requisitos básicamente de las ciudades inteligentes, qué es la gestión efectivamente inteligente de ciudades, qué tecnología está contribuyendo y va a contribuir de manera significativa a la gestión de las ciudades inteligentes, el concepto de transformación cultural de diseño social y por supuesto un concepto adicional relacionado con ciudades ávidas, circulares y equitativas, el cual me gustaría dejarles justamente pues para que pudiéramos continuar reflexionando alrededor pues de estos conceptos importantes. En ese orden de ideas, pues me gustaría que posicionáramos los conceptos de equidad de ciudades inteligentes, equidad como la oportunidad que tenemos de ofrecer a todas las personas las mismas condiciones y oportunidades de tratamiento, indiferente de las condiciones, de las características, de la procedencia sin duda alguna, sin tener en cuenta ningún tipo de elemento discriminatorio, sino que definitivamente me permita tener una inclusión de las diferentes variables de una sociedad. Y ciudades inteligentes se entendía como un tipo de desarrollo urbano basado básicamente en sostenibilidad, que hace más fácil y más seguro definitivamente mi cotidianidad como parte de esa ciudad o como ciudadano que definitivamente cada vez que accedo a elementos inteligentes de la ciudad me voy convirtiendo en un ciudadano mucho más capaz de ser feliz y confortable en ese espacio de ciudad. Y en los dos conceptos es importante que tengamos en cuenta que la tecnología juega un papel fundamental como facilitador, tanto del desarrollo de las ciudades inteligentes, sin duda alguna, también de la equidad. Nos facilita, nos acerca y por supuesto hace de una manera mucho más igualitaria el acceso a cualquier servicio dentro de una ciudad, a cualquier ciudadano o persona que se encuentre en un territorio alejado justamente de una ciudad. Luego, por otro lado, los dos conceptos, para ser posibles, necesitan sumar esfuerzos públicos y privados. Y, por supuesto, esto se debe integrar el interés y la acción de las personas en cada uno de estos conceptos. Tanto en la equidad es necesario, por supuesto, la participación del ser humano y, por supuesto, las ciudades inteligentes al final están compuestas de seres humanos y, por supuesto, de diferentes elementos que como sociedad, tanto pues, sociológicamente y antropológicamente, contribuyen a este desarrollo. Me gustaría aquí que conversáramos un poquito acerca de las 5Ds. Sin duda alguna, y somos conscientes que la transformación digital pues ha sido acelerada en las últimas décadas y en especial pues en el último casi ya 2 años, año y medio y pasados que pues llevamos en pandemia, hemos tenido un desarrollo aceleradísimo en términos digitales y estas 5Ds me gustaría que las revisáramos a lo largo pues de nuestra presentación, pero un poco para ubicarnos definitivamente qué es lo que se requiere en efecto para que nosotros tengamos una transformación digital real.
Una primera de relacionada con la digitalización de los gobiernos, todo lo que tiene que ver con los servicios de e-government, todo lo que tiene que ver con las ventanillas virtuales de las diferentes ciudades o países, la minería de los datos, específicamente hablando, pues lo que tiene que ver con el small data, pero sobre todo con el big data de esas grandes ciudades, esas nuevas agencias digitales que vamos encontrando en las ciudades principales y sin duda alguna el despliegue de la 5G. Una segunda de relacionada con la descentralización de las ciudades y aquí sin duda alguna fundamental conceptos como el de vigilancia urbana, la geolocalización, eh, sin duda alguna todo lo que tiene que ver con los deliveries, con las entregas a domicilio, que facilitan definitivamente la posibilidad de encontrarme en cualquier lugar de la ciudad y los servicios autónomos que sin duda alguna nos prestan pues una posibilidad de mayor confort. Una tercera relacionada con la distribución de la salud digital. Creo que este es uno de los desarrollos más importantes, pues definitivamente que hemos percibido en los últimos años en términos de telemedicina, servicios online, los autoservicios de salud y sin duda alguna los autodiagnósticos. Es decir, hoy es posible que yo definitivamente pueda enviar cualquier tipo de muestra para ser analizada en un laboratorio a cualquier ciudad, a cualquier país, sin tener que desplazarme y definitivamente que rápidamente arroje los resultados que requiero. Luego, una cuarta D, perdón, relacionada con la desubicación del trabajo y la educación. Eso sin duda ha sido desarrollado en los últimos años de manera contundente, pero en la pandemia, la educación a distancia, el teletrabajo y el e-commerce definitivamente tuvieron un crecimiento absolutamente acelerado que contribuyó a facilitarnos la vida, sin duda alguna, y por supuesto a desarrollar nuevas tecnologías y nuevas herramientas didácticas en términos de educación y por supuesto nuevas formas de trabajar, como lo hemos venido haciendo cada uno de nosotros en nuestras diferentes organizaciones. Y pues qué decir del e-commerce, que pues ha tenido un incremento exponencial, desarrollando pues definitivamente nuevas capacidades en términos de delivery y por supuesto en términos de smart retail. Y una quinta hablando de deslocalización de supply chain. La deslocalización, sin duda alguna, lo que nos permite es justamente tener alternativas diferentes a la típica que hemos tenido en términos de China como supply chain global. Y luego, por supuesto, múltiples proveedores. Hoy estamos experimentando justamente una dificultad en términos de supply chain, pues justamente por la crisis de buques, de navíos y demás a nivel global. Y por supuesto que creo que este proceso de deslocalización del supply chain está contribuyendo de manera efectiva a que sea mucho más sencillo y evidentemente mucho más equitativo la posibilidad de tener diferentes pues, ciudades o espacios o regiones para lograr esta deslocalización. Y luego, por otro lado, pues sin duda alguna lo relacionado con las Smart Factories, que por supuesto contribuyen de manera decisiva al desarrollo de la industria 4.0. Si hablamos de los requisitos de las ciudades inteligentes, me gustaría mencionar uno, pues sin duda alguna, el más importante cuando empiezo a hablar de cualquier proceso evolutivo o cualquier proceso de desarrollo, y es el relacionado con la estrategia. Es qué proyecto tengo, hacia dónde voy. Y específicamente relacionado con las ciudades, pues aquí tengo que decir que el proyecto de ciudad que se quiere para el futuro es fundamental a la hora de hablar de ciudades inteligentes. Pero decididamente esto tiene que estar relacionado con un segundo requisito que tiene que ver con el modelo de gobernanza. El modelo de gobernanza que tenga la posibilidad de manejar de manera relacional, con una gestión relacional, todos los procesos y elementos de una ciudad. Y aquí sí que contribuye de forma definitiva el diseño social, pero sin duda alguna el diseño tecnológico. Un tercer requisito relacionado con el sistema de gestión eficiente es clave para que definitivamente la ciudad avance y no se quede pues, en un proceso típicamente burocrático que tienda a dilatar los procesos. Un cuarto requisito relacionado con la base tecnológica, la robustez de la base tecnológica, de una base de datos, de una base de imágenes que me permita acceder y me permita hacer parte justamente pues, de esa minería de datos. Yo la puedo aprovechar y evidentemente la puedo explotar y poner al servicio de los ciudadanos.
Un quinto requisito relacionado con tener equipos orientados a la eficiencia, que es muy importante esa mezcla de un poco lo he dejado aquí como de burócratas tradicionales reciclados con profesionales de servicios urbanos que se piensen en la ciudad y que efectivamente puedan evidenciar qué elementos de igualdad, de inclusión, diversidad y equidad pueden entregar a los diferentes espacios de la ciudad y a los diferentes habitantes de esa ciudad. Un sexto requisito relacionado con la transparencia es apertura responsable de los datos. Esto sí que es fundamental y decisivo en términos de equidad, que yo pueda acceder a los datos, que no tenga que ir a través de un puente para tener la información necesaria, sino que como cualquier ciudadano pueda acceder a esa información, no solamente de datos, sino información y evidentemente de conocimiento, para que pueda yo revisar uno cuál es el estado de o cuál es mi situación como ciudadano dentro de esa gran ciudad, pero adicionalmente, cuál es el estado de la ciudad. ¿Cómo puedo de alguna manera también auditar o revisar esas cuentas de la ciudad? Y un séptimo perdón, requisito relacionado con la sostenibilidad del modelo territorial. Eh, y este muy orientado pues justamente a todos los servicios urbanos, las utilities, la eficiencia energética, la eficiencia del cuidado de los residuos, la eficiencia del agua, la eficiencia de los riegos y definitivamente todos esos elementos que tienen que ver justamente con esos servicios urbanos que definitivamente disfrutamos. Y por último, un requisito relacionado con algo que me encanta, que es las réplicas virtuales de las ciudades. Es la posibilidad de tener justamente una copia de nuestra ciudad en el mundo virtual en el cual se puedan hacer simulaciones, que no tengamos que intervenir de manera directa a la ciudad, sino que definitivamente yo pueda hacer simulaciones. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar en diferentes plataformas de virtualidad de ciudades, pues saben que definitivamente es posible justamente hacer ese tipo de simulaciones y es bien interesante poder contar con ese proceso de simulación que nos permite pues agilizar todos esos diseños pues sociales y evidentemente tecnológicos en las grandes ciudades. Y cuando definitivamente nosotros nos planteamos justamente el concepto de ciudades inteligentes, la pregunta es, ¿realmente lo que hace una ciudad inteligente pues es esa tecnología, es pues esto, una infraestructura y demás, o realmente es la gestión? Y aquí pues es importante hacer una reflexión a la luz de este concepto de gestión inteligente de las ciudades. Aquí, como ustedes pueden observar, en la diapositiva, yo hablo de una explosión urbana y demográfica que definitivamente en América Latina nos ha hecho pues enfrentarnos a diferentes retos, evidentemente en términos de desequilibrio social y a través pues, de diferentes modelos de gestión en materias de movilidad, de planeación, de economía, de eficiencia energética, de medio ambiente, seguridad y salud, entre otros, que sin duda alguna tenemos que contemplar dentro de ese gran mapa de gestión de las ciudades. No solamente la intervención de la tecnología, esa reingeniería de procesos o esa nueva forma de ver la ciudad o ese diseño social son útiles si no los acompañamos justamente como un todo. Aquí definitivamente el proceso importante es que la gestión contemple todos los actores y por supuesto todos los elementos de esa gran ciudad que por supuesto deben partir de un propósito de equidad, hacer más fácil la vida justamente de quienes habitamos esa ciudad y por supuesto al final lo que tiene como propósito una ciudad inteligente es en efecto hacer que sus ciudadanos sean más felices y vivan de manera más confortable. Y en ese orden de ideas tenemos diferentes pues tecnologías que pues hemos visto a lo largo de los años que van contribuyendo justamente a esas ciudades inteligentes. Y por supuesto esa adopción de dispositivos inteligentes, y hablo de dispositivos inteligentes justamente desde nuestro propio móvil, que pues está entregando datos todo el tiempo, y esos diferentes dispositivos pues interconectados hacen que definitivamente la vida se vaya facilitando en el día a día. Sin duda alguna hay elementos de seguridad de información, hay intercambio de información, hay retos en términos de cybersecurity y demás, pero por supuesto, si vemos un poco en términos de coste-beneficio, lo que encontramos es que el que tengamos la posibilidad de hacer esa explotación de datos
pues nos permite movernos de una manera diferente y vivir la ciudad de una manera diferente. El ecosistema interconecta a las personas y las cosas, y la interconectividad de los dispositivos, pues sin duda alguna debe tener un propósito y ofrecerle pues, un servicio pues, a los usuarios o los ciudadanos, eh, todo dentro de este sistema o este ecosistema inteligente, y por supuesto que siempre está disponible para cada una de las personas que hacemos parte justamente de ese ecosistema. Y una de esas tecnologías justamente pues es el IoT, el Internet de las Cosas, pues que ha definitivamente tenido un crecimiento muy importante a lo largo del tiempo. Pues hemos pasado rápidamente pues de época en los años 90 en donde sencillamente la red era predominantemente computadora a computadora, y pues las comunicaciones de persona a persona, pues hoy definitivamente dependen de muchos dispositivos inteligentes conectados, sensores y cosas pues que superan significativamente el número de personas, muchos más dispositivos conectados que personas que existen definitivamente en el mundo. Y esa tendencia, lo que vemos, pues solamente se acelera, es decir, no hay posibilidad de que crezca, sino justamente hay un aceleramiento permanente. Y eso que nosotros mencionábamos que pues para el 2020, 2021 estaremos en 50.000 millones de dispositivos conectados, pues en efecto son metas que se han venido cumpliendo. Y pues por supuesto algunos elementos pues, que se han incluido como dispositivos inteligentes se ha venido estudiando si realmente tiene importancia, inclusive tener un cepillo de dientes inteligente. Puede ser que sí, puede ser que justamente arroje datos importantes en términos de mi salud dental o bucal, para mi historial médico, y puede ser que justamente también lo tenga que incluir dentro de esa red de intercambio justo que permite ese intercambio de información. Y por supuesto, hay una serie de elementos adicionales que lo que permiten es que yo esté interactuando pues con esa información que me están arrojando justamente pues los diferentes dispositivos que tienen los sensores necesarios para recopilar los datos en tiempo real, lo cual pues redundará en efecto en una mejor calidad de vida, de atención médica, de servicios de emergencia, y especialmente para aquellos pues que requieren pues una vida asistida o para personas mayores, que creo que justamente pues es uno de los beneficios más grandes que pues estamos encontrando. Y aquí nuevamente encontramos cómo estamos acercando a esas poblaciones vulnerables a través de la tecnología, cómo hacemos que personas mayores o que personas con algún tipo de discapacidad, gracias pues a la intervención justamente del Internet de las Cosas o de pues, intercambio de información, nos permitan hacer mucho más llevadera la vida, pues en efecto, para este tipo de población. Eh, Me gustaría que aquí nos imagináramos un momento el ecosistema de datos como un sistema de transporte público de una ciudad. Esto podemos ver que es como un plano de un metro o pues de un sistema masivo de transporte. Pues como sabemos todos y como lo vivimos todos, las ciudades pues tienden a crecer rápidamente y se extienden mucho más allá de sus límites, creando pues la necesidad de transporte más allá de los límites de la ciudad. Y en el núcleo de la ciudad, que normalmente es el centro, pues sigue siendo muy vital, con muchísima información, con muchísima vida, pero definitivamente no podemos albergar pues a todos los ciudadanos justamente en ese centro de la ciudad. Y es así que pues por supuesto es necesario pues que personas y negocios pues vayan a vivir al borde justamente de esa ciudad, es decir, que usen en ese límite de la ciudad definitivamente los datos. Nosotros, pues definitivamente hemos venido comprendiendo que, pues, que esas personas y estas empresas valoran muchísimo todas aquellas aplicaciones y tecnologías o servicios pues, que los acercan a la información, que los acercan a los datos, y evidentemente pues esto vamos escuchando justamente cómo necesitamos hacer que nos mudemos a esos suburbios de datos utilizando justamente tecnología Edge pues para un mejor servicio. Y por supuesto es evidente que lo que el Edge busca es definitivamente
acercar, acompañar esos procesos y obviamente tener una mejor latencia y un mejor performance. De manera que nosotros hemos identificado pues 4 atributos claves de esos grupos, basándonos principalmente en términos de registros de velocidad y latencia de los datos. Y en ese sentido, pues planteamos estos 4 grandes grupos. El intensivo de datos, los datos sensibles a la latencia máquina-máquina, los sensibles justamente a la latencia humana y los críticos para la vida. Y todo esto, básicamente lo digo en relación con lo que nos aporta para acercar a la población a tener una información estándar, en la cual definitivamente los elementos de igualdad, de inclusión y de equidad sean posibles. Bien, en términos de esos datos intensivos que mencionaba anteriormente, me gustaría que, pues, que habláramos definitivamente de ese crecimiento exponencial de los volúmenes de datos que estamos presenciando hoy. Estamos pasando pues, de un modelo de entrega de contenido típico pues, a un modelo mucho más experiencial, más inmersivo. Y el usuario con ese uso intensivo de datos genera o exige una cantidad de datos pues que tenga un uso más práctico y que pues definitivamente pues nosotros podamos acceder de manera muy sencilla, pues con un coste bajo y obviamente que no tengamos ningún tipo de problema pues con elementos como el ancho de banda o combinación con cualquiera de estos elementos. Es así que justamente esa entrega de contenido puede ser un ejemplo obvio del uso intensivo de los datos, el que represente pues casi la cuarta, bueno, las 3/4 partes del tráfico IP de los consumidores en la actualidad. Eh, y a otras aplicaciones en esta categoría, pues definitivamente está el uso del 5G. Y por supuesto aquí sí que el concepto de ciudades inteligentes cobra pues una especial importancia. Las áreas urbanas son cada vez más densas y congestionadas y las ciudades buscan cada vez más tecnologías inteligentes para mejorar pues, la gestión del tráfico, la seguridad, reducir el consumo de energía, crear nuevas oportunidades para los ciudadanos en general. De manera que la columna vertebral de las ciudades inteligentes pues son los sensores de generación de los datos que pueden ubicarse en todas partes, es decir, en los parquímetros, en los semáforos, en los autobuses, en los edificios de la ciudad. Y por supuesto, a medida que aumenta el volumen de datos, pues el ancho de banda y la latencia pues presentan desafíos importantes que sin duda alguna el 5G pues está preparado para abordar. Y en ese orden de ideas, pues por supuesto, está preparado para acompañar justamente un proceso de diseño social diferente, que de esas poblaciones, como mencionaba anteriormente, vulnerables y que aparentemente son minorías, pues efectivamente puedan estar dentro de todo ese ecosistema de ciudad. Algunas de las ciudades inteligentes a nivel global, sin duda alguna, pues esto han estado preparándose para el 5G, algunas ya pues evidentemente han hecho pilotos que pues nos permiten evidenciar cómo se están implementando pues estas nuevas tecnologías y cuál es pues definitivamente la posibilidad que tenemos ya con las que pues los casos de éxito que estamos viendo sin duda alguna. Así que pues hasta el mínimo sistema de riego en términos de jardinería de un parque local de la ciudad pues transmite justamente esos datos pues de manera que se haga el riego cuando se requiere o cuando el semáforo inteligente pues pueda permitir que ponerse en verde para que pues evidentemente sea más eficiente y continuo el desplazamiento y evidentemente que yo como ciudadano pueda tener mejor movilidad dentro de la ciudad. O cuando existe una emergencia, pues que los socorristas lleguen mucho más rápido pues a los al lugar del incidente, básicamente porque pues efectivamente el sistema de tráfico inteligente lo permite. Y por supuesto, sin duda alguna, pues todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, con las farolas LED, pues se han venido poniendo a lo largo de las diferentes ciudades y que sin duda alguna contribuyen pues a todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de sostenibilidad y eficiencia. Obviamente, como mencionaba anteriormente, todo lo relacionado con seguridad, atención médica, entretenimiento, sin duda alguna, son elementos importantes que las Smart Cities o ciudades inteligentes contemplan dentro de este manejo de uso intensivo
de datos. En términos de realidad virtual, pues definitivamente es otro de los elementos tecnológicos que tiene una gran cantidad o requiere una gran cantidad de datos y obviamente es una tecnología que cada vez se utiliza más allá solamente del uso de los juegos como tal. Y se está adoptando pues para la industria, para la educación, pues para la defensa, para la formación médica, para todos los procesos de inducción de las organizaciones, para tratamientos de salud mental, para cuidado de poblaciones igualmente vulnerables. Y esto hace que efectivamente, pues tanto la realidad virtual como la realidad aumentada puedan extenderse para cumplir diferentes posibilidades de un siguiente nivel, pues evidentemente con tecnología 5G, pero sobre todo que puedan llegar a diferentes poblaciones y a diferentes territorios. Y la demanda de estas tecnologías pues sigue creciendo y aquí es importante la orquestación localizada que pues apoye cada vez más los centros metropolitanos actuales para reducir pues justamente los costes de ancho de banda y los problemas de latencia, de manera que estemos mucho más tranquilos en términos de satisfacción. Un segundo de los cuatro arquetipos que miramos inicialmente, el relacionado con el sensible a la latencia humana, es otro grupo justamente de casos que me gustaría compartir porque tiene que ver con cómo nos relacionamos pues justamente con la tecnología cuando pues hablamos de procesos en donde los servicios digitales se optimizan para el consumo humano en línea, por ejemplo. Eh, pues como sugiere el nombre, pues es una característica que tiene que ver con, pues esto, mi contacto con la tecnología. De hecho, pues esto, Google como gigante, pues de los motores de búsqueda, pues nos decía en algún paper que agregar un retraso no sé, de 200 milisegundos, 300 milisegundos o 500 milisegundos a los tiempos de respuesta de la página, pues da como resultado una disminución del 20% pues del tráfico justamente en esa página. Y sin duda algunos lo hemos visto todos, cuando entramos a una página en donde estamos haciendo una compra y yo tengo un problema efectivamente pues con el tráfico en esa página, yo sencillamente abandono. Y evidentemente eso es una reducción importantísima en ingresos. Y aquí el desafío es efectivamente que como ser humano yo pueda acceder de manera rápida a este tipo de servicios sin ningún tipo de inconveniente, gracias justamente a aplicaciones como el Smart Retail, en donde pues evidentemente aquí la velocidad tiene un impacto directo en la experiencia del usuario y por supuesto que se va alimentando cada vez más pues con los comentarios, con la calificación o con el tiempo definitivamente que yo tengo como ciudadano con este tipo de aplicaciones o cómo uso la herramienta o como ustedes pueden ver acá, si yo tengo en la parte de retail una necesidad específica de un artículo, lo pueda mirar con las diferentes posibilidades, en este caso, usar todos los elementos de la tienda para probar, sino que sencillamente con un hombre me pueda de alguna manera hacer una simulación y pueda determinar cómo usarlo. Otro ejemplo sensible pues a la latencia humana es pues, como mencionaba, todo lo relacionado con el retail, pues está siendo pues aprovechado justamente por ese otro tipo de minoristas tradicionales, lo cual hace que la experiencia pues del cliente sea mayor y pues por supuesto tenga mayor interacción con las tiendas o con pues definitivamente las personas responsables justamente de ventas de ese tipo de establecimientos. Y por supuesto aquí lo clave es toda esa data que sale en términos de las compras anteriores, las preferencias personales, cómo puedo personalizar pues definitivamente las ofertas de los compradores, cómo le puedo llevar justamente esa compra, cómo puedo hacerlas más frecuentes. Y sin duda alguna aquí, nuevamente insisto, aquí lo clave es la rapidez y aquí las tecnologías sin duda fundamentales para lograr esa satisfacción tiene que ver justamente con el 5G y con el Edge. Algunos elementos importantes aquí, pues definitivamente lo que nos permiten es acercar a toda esa población alejada o que definitivamente por temas,
por autocuidado, que luego lo veremos un poco más adelante, no puedo acceder a una tienda porque una de mis responsabilidades es el cuidado de un adulto mayor o el cuidado de un niño. ¿Cómo puedo entonces yo contactarme justamente con este tipo de tiendas que me permiten hacer una compra en línea, que me permiten acceder a hacer una prueba virtual de este tipo de elementos? Y esto específicamente, pues, en efecto, hablando del retail. Cuando hablamos ya de lo relacionado con los casos que nos competen muchísimo, que tienen que ver con las ciudades inteligentes y evidentemente que nos arrojan mucha información, muchos datos que se vuelven información y luego conocimiento, por supuesto, para gestionar una ciudad inteligente, tiene que ver con los casos relacionados con información que se transmite máquina a máquina. Y obviamente esto pues tiene mucho que ver con cómo las máquinas procesan, pues en efecto mucho más rápido que los seres humanos y cómo esa velocidad pues se vuelve definitoria en este tipo pues de arquetipo. Y las consecuencias de no entregar pues a esas velocidades, por supuesto, lo que puede requerir y por supuesto lo que puede significar. Es así que pues las comunicaciones máquina a máquina eh, pueden ser la primera frontera en la que en el Edge y el 5G realmente pueden demostrar muchísimo valor. Y muchísimo valor no solamente como tecnologías, sino justamente como tecnologías que aportan decisivamente a las ciudades inteligentes, pero sobre todo, sin ser una ciudad inteligente, a todos los procesos de equidad de una ciudad o de un territorio. Es decir, el Smart Security es un enfoque crítico y creciente, por ejemplo, en los aeropuertos, en los conciertos, en los eventos deportivos, en cualquier lugar, pues efectivamente podría decirse en donde pues, reunamos, por ejemplo, multitudes. Se identifica el riesgo, es justamente, es un elemento vital para la seguridad pública y en ese sentido contribuye de manera definitiva pues, a cuidar a todos sus ciudadanos pues a todos los integrantes de ese territorio. De hecho, recuerdo un ejemplo bien interesante en el 2018 en donde la cantante de pop Taylor Swift usó Smart Security durante una gira pues, de conciertos. Una empresa de seguridad mostró videos de ensayos en las pantallas fuera de los lugares, es decir, de los sitios en donde se realizaría pues el evento, y se capturaron diversas imágenes faciales de personas que pues, se detuvieron a ver los videos, y estas imágenes se enviaron a un centro de comando y se compararon con los, digamos que personas que habían sido consideradas acosadores justamente de la cantante. Imagínense el impacto enorme mejorado con el poder pues, obviamente, de las tecnologías que mencionamos, donde multitudes de asistentes, por supuesto, podrían pues, ser definitivamente pues, escaneados facialmente mientras caminan por el lugar, como ya pasa, pues, obviamente, en muchísimas ciudades, y por supuesto que eso, pues, comparados con bases de datos y de imágenes, contribuyen de una manera cuidadosa, evidentemente, con un tema ético, pues a procesos de seguridad y confort para quienes asisten pues a estos tipos de eventos o de lugares. En relación con el último grupo que tiene que ver con lo que es crítico para la vida, es bien importante mencionar que aquí justamente lo relacionado con salud y seguridad es fundamental. Eh, el mayor uso de la tecnología pues en el cuidado de la salud es otro impulsor muy importante en este tipo de arquetipo. Los registros de salud electrónicos, la cibermedicina, la medicina personalizada, el mapeo del genoma, los dispositivos de autocontrol, pues están cambiando toda la forma de atención médica y están generando grandes volúmenes de datos. Y si pues hemos visitado a un médico en los últimos tiempos, nos hemos encontrado que definitivamente pues tenemos problemas justamente con esa información. Yo creo que la pandemia ha contribuido de forma enorme a que las personas no se tengan que necesariamente desplazar a un sitio de salud, que lo podemos hacer desde casa, que podemos tomar una consulta desde casa, que una persona que está en una ciudad en condiciones de riesgo o que sencillamente tiene condiciones económicas difíciles para desplazarse a un centro médico, que eso le implica una serie de costes que no tiene contemplados dentro de su escaso presupuesto, o pues que sencillamente estamos hablando de un adulto mayor o un niño que en ocasiones solo requiere hacer
pues obviamente una teleconsulta y que puede evidentemente enviar mis informes, mis análisis médicos o que pues desplaza justamente todo el centro médico casi a casa. Esto hace que contribuye justamente pues que definitivamente la frustración en términos de servicios de salud y de seguridad en estos casos pues disminuya gracias pues a elementos tecnológicos de estas eh, pues grandes procesos de ciudades que se acercan justamente a ser ciudades inteligentes. Y en ese sentido, pues definitivamente los pacientes hoy pues pueden recibir atención en forma remota y por supuesto con la transmisión importante como decía anteriormente, pues toda la documentación y demás. Sin embargo, todo esto no puede estar solamente acompañado de la tecnología, tiene que estar acompañado de un proceso de transformación cultural, de un diseño social. Y aquí sí que es importante la contribución justamente de profesionales que se piensen la ciudad como un todo, de profesionales que contribuyan de manera decisiva en todo un proceso de entendimiento de la diversidad y del desarrollo humano. En el mundo que nosotros conocemos hoy nos encontramos en el día a día con el desafío de comprender internalizar conceptos como pues, diversidad, desarrollo, inclusión, los cuales por supuesto nos faciliten pues la comprensión del comportamiento humano pues en los entornos pues escolares, organizacionales, urbanos, rurales y la diversidad que implica pues obviamente diferencias, movimiento, multiplicidad es un concepto que se aleja de cualquier posición, pues que implique pues una postura binaria, es decir, blanco, negro, frío, caliente, bajo, alto, homogéneo, heterogéneo, en fin. De manera que aquí la clave es pensar justamente en términos de mezclas, de transversalidad, de, de intersecciones que faciliten la comprensión de este concepto justamente en términos de transformación y obviamente en términos de diversidad y desarrollo. Y aquí es justamente la importancia de entender que junto con la transformación digital es obligatoria una transformación cultural. ¿Y por qué es importante justamente esa transformación cultural? Y es que la transformación cultural que contemple pues el Zaida, desarrollo, sí, disculpa, es que ya estamos un poquito sobre tiempo, necesitamos ir concluyendo. excelente. La transformación, como menciona, la transformación cultural incluye pues las capacidades de las personas en un entorno de diversidad, respondiendo pues a las diferencias individuales. Y por eso la importancia de que cada grupo poblacional, como lo describo justamente pues en este slide, donde tenemos familias jóvenes, familias mayores, individuos pues solos, que tienen diferentes variables económicas, demográficas diferentes, pues definitivamente estén incluidos dentro de estos procesos, tanto en la escuela como plataforma de aprendizaje para desarrollar pues habilidades en espacios diversos, en la empresa, en donde pues sin duda alguna se den procesos de heterogeneidad en los múltiples estilos de liderazgo. Y por último, por supuesto, lo relacionado con las ciudades, en efecto, espacios donde la convivencia, la inclusividad y la sostenibilidad pues hagan parte justamente de ese desafío de encontrar la forma de facilitar a los ciudadanos espacios para desarrollarse en forma inteligente. Y aquí simplemente pues mencionaba efectivamente que algunos de los retos que tenemos como sociedades que justamente hoy sabemos que pues la mitad, un poco más de la mitad de la población pues lo hace, eh, lo integran justamente, lo integramos mujeres, en donde definitivamente la presencia de estas mujeres en ciencia y sociedad es escasa, donde definitivamente Latinoamérica ha mostrado que pues sí ha crecido efectivamente en términos de inclusión femenina, educación, ciencia, tecnología y demás, pero aún tenemos grandes retos. Las 5 carreras que pues más estudian las mujeres son Derecho, Psicología, Administración, Enfermedad y Pedagogía, pero no justamente las STEM, en donde nosotros queremos justamente impulsar este tipo de intereses. Y la promoción en ciencia y tecnología en mujeres y niñas normalmente hace que pues definitivamente busquemos diferentes formas de hacerlo porque no ha sido la cotidianidad. Y bueno, y otros elementos que sin duda alguna en términos de carreras STEM requerimos pues para trabajar en las organizaciones. Eh, Simplemente para terminar, me gustaría hablar un poco de la necesidad de hacer ciudades sabias, circulares y equitativas.
Y aquí sí que es importante y fundamental lo relacionado pues con la equidad, pero sobre todo con la inclusión de nuevas facilidades pues para los seres humanos que habitamos estos espacios. En términos de equidad STEM, como mencionaba anteriormente, se hace necesaria la participación de las mujeres en actividades de ciencia y carreras en STEM. Estamos participando diferentes mujeres del mundo tecnológico en iniciativas de inclusión y diversidad. Ha sido muy limitada en muchos casos porque no ha habido participación de las mujeres o porque no han sido visiblemente socialmente, no han sido visibles socialmente o porque sencillamente la intervención en ciencia, tecnología y matemáticas no ha sido de su interés desde niñas y por eso hace falta pues justamente hacer una revisión en cómo hacemos para acercar a estas mujeres y a estos otros grupos, obviamente que de alguna manera en términos de género han tenido carreras, participación en carreras feminizadas o masculinizadas y necesitamos justamente que vayamos limitando esos sesgos sociales, los cuales han hecho que muchas mujeres oculten su participación o su nombre y prefieran que un hombre sea quien tome su idea o que la desarrolle o que eventualmente un hombre firme como autor de una actividad que una mujer ha desarrollado en ciencia o en tecnología. Y esto es esencialmente pues porque con frecuencia las mujeres hemos tenido que demostrar, eso es lo que más hemos tenido que hacer, demostrar que somos efectivamente capaces antes de ganar confianza pues para hacernos visibles. Y es así como día a día con este cambio pues de sesgos y de posición frente al crecer que existen en carreras exclusivas para hombres o mujeres, nos encontramos con las posibilidades de hablar con niñas para que se motiven a demostrar su interés en astronomía, ciencia, en tecnología, matemáticas, y que niñas que pues justamente a los 4 o los 5 años empiezan a apasionar por este tipo de carreras y que pues muestren su interés, persistan en él y que se desarrollen en estas carreras o este tipo de actividades. Tenemos un camino largo, pero pues tenemos uno que visibilizar mucho más a las mujeres en general y en particular pues a las mujeres STEM. Segundo, invitar a las niñas a que participen activamente en actividades científicas, tecnológicas y debemos conservar en los niños esa percepción de normalidad y naturalidad ante la participación equitativa tanto de hombres como mujeres en este tipo de disciplina. Latinoamérica ha hecho grandes esfuerzos para que las mujeres pues accedan a la educación superior. Nos falta hacer muchísimo más. Tenemos que ser consecuentes con ese crecimiento de la población que no está siendo proporcional. Y aunque somos aún pocas mujeres justamente en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ya sea por disciplina o por experiencia, tenemos una gran oportunidad de ir cerrando estas brechas y haciendo mucho más equitativos estos procesos, lo cual pues haga que definitivamente cada vez más muchas mujeres desde las diferentes disciplinas desarrollen su capacidad, la evidencien, la visibilicen y puedan contribuir justamente a estas grandes ciudades como tanto a las poblaciones rurales a hacer mucho más equitativos los procesos de ciudadanos y obviamente a que nos acerquemos a un proceso y a una contribución más clara en términos de calidad de vida y cuidado, que definitivamente es un elemento que podemos contribuir de manera muy activa y de forma simple, equitativa y obviamente con un desarrollo incluyente y sostenible. Bueno, eso es básicamente pues lo que quería contarles. Mil gracias a todos por su atención y pues bueno, estamos trabajando justamente pues para que todo este proceso de equidad, no solamente en equidad de género, sino en equidad en los diferentes procesos, pueda ser posible desarrollarlo en las diferentes regiones. Por temas de tiempo, quería mostrarles un video sobre y Málaga, ciudad circular. Luego se los compartiré en el chat para que ustedes lo puedan observar. Me parece muy interesante. Hago parte justamente de estos comités académicos de la ciudad de Málaga en España en términos de desarrollos de ciudades inteligentes, pero más el concepto de ciudades circulares, ciudades sabias, inclusión y equidad. Así que pues quiero compartírselo para que luego ustedes lo puedan observar. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Amazonas en la tecnología.